Trigger warner y advertencia, sí, este video ya lo subí hace mucho, ok, lo subí hace bastante, pero por circunstancias de la vida se borró. Estaba reviendo hace poco de vuelta y me gustó mucho como para no mostrarlo, así que acá lo tienen. Se los doy de regalo mientras trabajo en proyectos más grandes, ok. Pero bueno, mientras trabajo en eso, disfruten. Toda obra, desde una aclamada y considerada de culto, hasta la que no terminaron de funcionar, o se quedaron a medias, o directamente fracasaron, comienzan con una idea. Todo autor en un punto u otro tiene que aceptar que lo único constante en el camino hasta la finalización de su obra es el cambio. Y eso le pasa hasta las más queridas y aclamadas. Puede ser desde cosas pequeñas como los diálogos, hasta cambios enteros en la estructura o el clímax de tu historia. Y eso vamos a ver el día de hoy, en el primer semidocumental del canal. Neil Druckmann lleva el gusto por la escritura y la narración de historias en la cabeza desde hace años. Mucho antes incluso desde que se metiera a trabajar en Naughty Dog. Druckmann era un estudiante de criminología. En un punto, y por su gusto por la narrativa, estudió programación en el Centro de Tecnología y Entretenimiento. En un punto le asignan junto a otro grupo de estudiantes un proyecto inspirado en el bastardo de George A. Romero. Para el que no lo conozca, el padre de las películas de zombies. Era básicamente desarrollar un proyecto inspirado en la Noche de los Muertos Vivos, para transformarlo en videojuego, y Romero elegiría el que más le gustara. Y es curioso cómo desde acá se ve como Druckmann ya empieza a plantar las bases de lo que después sería The Last of Us. ¿Y saben qué pasó? We pitched that to George Romero, and he said... En efecto, Romero rechazó el proyecto y Neil Druckmann tuvo que archivar toda la idea. Druckmann se graduó de la carrera y consiguió trabajo en Naughty Dog como programador, pero el hambre por contar historias nunca se fue de su cabeza. Druckmann tomó el concepto de su antiguo proyecto, lo amplía y desarrolla y lo transforma en un cómic. Druckmann explora el dolor del mundo postapocalíptico desde la perspectiva de un criminal que busca el perdón y la redención en proteger a una chica. Hasta acá, en cuanto a estructura, muy similar a The Last of Us, pero todo cambia en un punto: el final. En el final de The Turning, una antigua compañera del protagonista los persigue durante toda la historia, durante todo el país. En el final, la antagonista captura a los protagonistas y la chica que durante toda la historia había sido coprotagonista toma las riendas y salva al protagonista. Con toda la historia ya plantada y un speech preparado, Druckmann intenta vender la idea a un desarrollador independiente. ¿Y saben qué pasó? I like it, but I don't love it. Ultimately, I'm gonna have to pass. En efecto, la rechazaron, lo que llevaría a que nuevamente Druckmann se guarde la historia. Pese a esto, The Turning ya tiene muchos rasgos que después caracterizarían a The Last of Us. Druckmann tiene una visión del apocalipsis como una oportunidad de la naturaleza para recobrar lo que anteriormente era suyo. La mayor diferencia entre estas dos obras es que The Turning está más centrada en la construcción de su mundo que en sus personajes, y la diferencia más grande e importante: su final. Cuestión: Druckmann trabaja tanto en los Jak and Daxter como en los dos primeros Uncharted. Con la salida y enorme éxito que tuvo Uncharted 2, Naughty Dog se dividiría a la mitad. Un equipo trabajaría en Uncharted 3 y el otro tendría la tarea de traer una nueva IP. Y en ese momento esa supuesta nueva IP era un reboot de Jak and Daxter. Pero negociando un poco con el jefe de la compañía en ese momento, se dan cuenta de que son el proyecto secundario. A todo esto, Druckmann en el desarrollo de Uncharted 2 conoce a Bruce Straley, otro diseñador y programador que comparte una visión similar en cuanto al potencial que aspira el videojuego como medio. A Druckmann y a Straley les dicen de que este proyecto pueden hacer lo que quieran con él. Les dicen que preparen una presentación, desarrollen un concepto y que lo presenten. Así es como el dúo, en una de sus muchas charlas hablando sobre cómo sería su juego soñado, terminan viendo un documental de la BBC sobre el hongo Cordyceps, probablemente la curiosidad más conocida del juego. Es un hongo que infecta a las hormigas y las vuelve zombies, entre comillas. Y esto en ese momento no parece mucho, pero plantó una gran semilla. Como dije al principio, un autor se ha esforzado muchas veces a reinventar su idea por más cariño que le tenga. Y esto es un mantra, así que ténganlo en la cabeza no solo para este video, sino para toda su vida. El preludio a The Last of Us es un juego llamado Mindgame. And the first project we started moving forward on was called Mankind. And the idea is very similar to what you've seen in The Last of Us, that the cordyceps has jumped from insects to people. And the people it infects, it can kind of create monsters or kill them. Un prototipo donde en un mundo post-apocalíptico las únicas infectadas son las mujeres y vamos a tener que proteger a la única que era inmune al virus, o sea, Ellie. A pesar de tener un par de conceptos interesantes, la idea se descarta básicamente porque incomoda a todo el mundo que te la pasarás matando a mujeres zombies durante todo el juego. And there were a lot of things that we were really excited about this idea, but
ultimately it failed. And the reason it failed is because it was a misogynistic idea. And a lot of the female workers at Naughty Dog came up and said, I don't like this idea. I understand what you're trying to do, but the way it's coming off is you have a bunch of women turning into monsters and you're shooting them in the face. Así como Druckmann trae de vuelta a la mesa tanto los personajes como la historia de The Turning, ampliada, con más personajes, más trasfondo y con los nombres de los personajes. Joel vive el inicio de la infección zombie y sufre la muerte de su hija en sus propios brazos. Saltamos 20 años en el tiempo y no solo vemos lo corroído que está el mundo, sino también la gente. Joel es un fantasma de lo que era, casi irreconocible de ese padre que se transformó en un superviviente. Los cambios vienen cuando Tess, que sigue siendo la compañera de Joel, lidera un grupo de mercenarios. Joel y Tess se cruzan con Marlene, que les piden ayuda para llevar a Ellie a una zona segura al otro lado del país. En la escena del escape de la zona de cuarentena, el hermano de Tess muere y Marlene termina herida. Joel se compadece de Ellie, viendo a su hija reflejada en sus ojos, se compadece de ella. Y así terminan recorriendo todo el país juntos. La humanidad de Joel empieza a florecer, a la par del instinto de supervivencia de Ellie. Hasta acá es todo relativamente parecido a la historia que terminamos teniendo. Pero el segundo gran cambio viene con el final. Teniendo como base el final de The Turning, cuando Joel sacrifica a la humanidad por Ellie, ellos escapan. Pero Tess con su banda los encuentran y los acorralan. Joel ayuda a Ellie a escapar por un conducto de ventilación. En el segmento final controlamos a Ellie, salvamos a Joel de la tortura de Tess y Ellie termina matándola. Con esto, los dos escapan a un pueblo que estaba en desarrollo. Ellie le pide algo a Joel, quiere que le diga la verdad de lo que pasó en el hospital. Joel le miente de lo que sucedió y Ellie lo cree. La historia termina con Joel y Ellie viviendo en el pueblo y mostrando cómo la vida sigue adelante pese al apocalipsis. La historia termina en una nota alta y esperanzadora, mostrando cómo pese a toda la muerte y la tragedia, la vida, y sin una cura, puede seguir prosperando. Muy resumido, pero esto es lo que Druckmann y Straley le mostraron a sus jefes, y adivinen qué les dijeron. Pero en esta ocasión fue a medias. La idea les gusta a los directivos y le ven mucho potencial, pero les dicen de que el guión debe pulirse. A pesar de que Druckmann ya está harto de que lo rechacen, cierra la boca y admite de que el guión puede seguir mejorando. En el guión original hay 3 problemas de entrada: la motivación de Joel, el personaje de Tess y lo más importante, el final. La motivación de Joel es un problema porque se siente antinatural, que después de 20 años desde la muerte de su hija y de estar sobreviviendo al apocalipsis, que Joel deje todo de lado de un momento al otro para salvar a una chica que se parece un poco a su hija, es como mínimo raro. El segundo cambio importante es el personaje de Tess, que en la versión original del guión es una psicópata, que tras la traición de Joel y Ellie los persigue por todo el país en busca de venganza. En un principio no es una mala idea, y de hecho, al igual que Druckmann, me gusta el enfrentamiento final, en el sentido de que Joel se está enfrentando a su pasado para poder ser su mejor versión con él. Con esto hay 2 problemas. Uno es que a nivel de tono, un personaje que por venganza recorre medio país para matar a alguien no queda tan bien en esta historia. Quedaría mejor en una novela de Cormac McCarthy. Aparte de que desviaría la atención del conflicto principal, que es la relación entre Joel y Ellie. Y segundo, por más de que me guste el concepto en el final, no se invierte tiempo con la banda. No se ve una conexión con los antiguos compañeros de Joel como para que en el clímax tenga un impacto real. La pregunta ahora es, ¿cómo arreglamos todo esto? La respuesta, dolorosamente para Druckmann, es reescribir el personaje de Tess y, más importante, sacar casi todo el final. La reescritura de Tess va de la mano con la motivación de Joel. Pasa de ser antagonista a ser compañera, y sirve para dejar en claro que el camino de Joel y Ellie, de pasar de ser desconocidos a rellenar ese hueco padre e hija, no va a ser de un minuto para el otro. Tess pasó de ser una psicópata sanguinaria que buscaba a los protagonistas por todo el país a ser una motivación para que este viaje no haya sido en vano. Además de atravesar emocionalmente a Joel, es su última llamada a la aventura. También es una muestra de lo rápido que alguien que consideras amigo puede irse en este mundo. Es una muestra clara de lo poco que vale la vida en el apocalipsis. Her motivation was even harder to buy into. Here was Joel's old partner. Now she's going to go crazy and take her whole gang and pursue him across the country for a year. It's like she just seemed like a psycho. Like you didn't buy into it. It just seemed kind of a weird thing that we stuck in the story just for the sake of having this antagonist. The problem with both of these things, I didn't want to let go of that ending. That ending in my mind was so cool when like you get to play Ellie a second time and save Joel, but we just approach it. Hasta acá viene siendo todo muy lineal, ¿no? Con un guion ya aprobado, lo que queda es crear este mundo, y quiero detenerme en este proceso, antes de analizar cómo cambia el final y el porqué. Para nadie es un misterio de que The Last of Us borda el lenguaje cinematográfico. ¡Despacio! ¡Socorro! ¡Ostras! ¡Ayuda! ¿Vamos a ayudarlo? Ponte el cinturón, Ellie. ¿Qué pasa con ese tipo? No está herido.
El tono cínico y la violencia es parecida a la de 9 PBs para viejos, la introducción y la ambientación es muy parecida a la de Hijos de los Hombres, y la relación entre Joel y Ellie y el final es muy parecida a The Road. En un diario de desarrollo se ve como los programadores y Druckmann mostraban la visión del apocalipsis como algo más naturalista, la naturaleza recobrando lo que le pertenece. Me parece un detalle excelente que también se lleva a lo narrativo, con, bueno, la figura de las jirafas, que tiene un gran peso en el arco y caracterización de Ellie, ya que representa la inocencia. Y en ese momento es precisamente impactante, ya que viene después del momento en el que Ellie experimenta la violencia y la frialdad del mundo de primera mano. Ese enfoque naturalista se ve no solo en las locaciones, sino también en los infectados. No es la visión más original, pero ni Druckmann ni Naughty Dog se caracterizan por ser originales, se caracterizan por jugar bien con las cartas que tienen. Y eso se ve reflejado en la jugabilidad. Poca munición. Bueno, pues no la desperdicies. Las armas pesan, tienen potencia y mucho impacto. Naughty Dog maneja los recursos de tal manera de que siempre estés tenso por lo que pueda aparecer. No es el juego de supervivencia más difícil que juegue, eso sigue siendo Stalker, pero realmente es un juego que sabe manejar la violencia. No solo eso, a pesar de que Druckmann desaprovechó muchos momentos para desarrollar el trasfondo del mundo, ya que básicamente todas las interacciones que Ellie tiene con el entorno son las de acá solía haber tal cosa o acá antes había una familia, no son para nada malos momentos. Las exploraciones del entorno de hecho son hermosas. Puede que por acá hable más mi nostalgia, pero rejugándolo me di cuenta de que Druckmann tiene un gran respeto por los momentos callados. Eso me lleva a otro punto importante a tocar. The Last of Us es un portento gráfico. No me suele gustar hablar de gráficos, no me interesa la potencia visual o comparar estadísticas, pero en este caso diría que amerita. Todavía veo la versión de Play 3 y me sigue pareciendo hermosa. Ya pasaron 12 años y 2 generaciones de consolas en el medio y este juego sigue siendo un deleite visual. Las construcciones, la bellísima iluminación, las texturas, el uso del color. The Last of Us 2 sería un salto incluso superior, pero este juego junto a L.A. Noire fue un salto gráfico en cuanto a las animaciones faciales, permitiendo que la interpretación y la dirección de actores entrara a la industria. No me siento cualificado para hablar del por qué la Play 3 era tan complicada para programar, porque posta la investigué y se me hace imposible explicarlo en palabras simples, así que les dejo un video por acá. Pero vean las cinemáticas y compárenlas con la mayoría de los juegos de la época, como Druckmann se apoya en las expresiones y las emociones de sus personajes, jugando con los silencios y las cámaras fijas. Sí, sé que a muchos Druckmann lo tratan de cineasta frustrado, pero me da igual, no le quita lo bailado, no le quita el gran salto técnico que The Last of Us significó para la industria. No será ni el guión, ni los personajes más originales, pero todo está sentado en hombros de gigantes. El mérito de que esta historia haya llegado a tanta gente es indiscutible. Fue el primer gran juego que para mucha gente significó la entrada al medio, para ver el potencial que tenía esta industria, que se enamoró de la historia de Joel y Ellie, y le sirvió como entrada a este mundo. Pero si The Last of Us caló tan hondo a la gente, realmente fue por su final. En la charla donde saqué casi todo lo dicho en cuanto a la cronología, Druckmann dijo esto. I'll get into more of that in a bit. But it just wasn't honest. So what does that mean? Like, again, that concept of writing honestly. Well, maybe it means that you find an idea that really resonates with you. And no matter how many times that idea fails, you stick to it because for some reason it speaks to you. And you have to keep exploring it and keep coming back to it and bring it to life. So in his book, Story, Robert McKee talks about the writer's responsibility. And essentially he says, you have no social responsibilities in your writing. The only thing you have a responsibility is to tell the truth. Story de Robert McKee es el héroe que constantemente Druckmann vuelve cuando se estanca a la hora de escribir y desarrollar sus historias, y el que tuvo que acudir nuevamente cuando llegó la hora de reescribir el final de The Last of Us. Druckmann tiene que cambiar el final cuando se da cuenta de algo. No está siendo honesto consigo mismo ni con la audiencia. Robert McKee, en cuanto al final, plantea lo siguiente: estudiar el clímax de tu historia y sacar la idea principal. Ser honesto a la hora de escribir se define en el momento en el que tu historia, esa que tantas veces quisiste contar y tantas veces reescribiste, por fin tiene una salida. El final original de The Last of Us falla porque Druckmann no está siendo honesto con lo que quiere contar con su historia. McKee plantea muchas veces esto, el hecho de estar de acuerdo con lo que tu historia significa. Al ver el final original se nota que, en cuanto a clímax, resumiéndolo, es Joel dejando su antigua vida atrás, matando literalmente a los que lo representan, que como dije antes no es una mala idea. Sin embargo, en medio del desarrollo del juego pasa algo. Neil Druckmann se vuelve padre. One of the things that happened to me during production, I became a dad. And one of the first aha moments I had when kind of working on the story and the structure is when we figured out Joel's arc, this irrational love you feel for your kid, that you would do anything to take away their pain and definitely anything in the world to save them from harm.
Es ahí donde Dragman se da cuenta de que el enfoque de la historia tiene que cambiar. El final original se daba porque Dragman necesitaba una excusa para que Joel y Ellie empezaran su viaje. Toda la historia iba sobre ellos dos fortaleciendo su relación, y el final es la vuelta de Tess solo para vengarse. Pasa de ser una historia padre e hija de madurez y crecimiento emocional para los dos, a una historia de venganza, de cómo el pasado siempre vuelve. Pero cuando Dragman se vuelve padre se da cuenta de lo que esta historia significa, y más importante, lo que refleja de él mismo. El nuevo final funciona porque es honesto con lo que estos personajes representan. El arco de Ellie es una de madurez, donde ella encuentra las herramientas para pelear por ella misma, y aprende a no resguardarse y esconderse detrás de su figura paterna. Y el arco de Joel no solo concluye dejando ir a Sarah, sino también teniendo que dejar ir a Ellie, rompiendo esa capa de protección que forjó alrededor de las personas a las que ama. Ellie aprende a sobrevivir y Joel aprende a dejar ir.